cuando ha hecho un tratamiento para un proceso infeccioso. Entonces dijeron directamente no usamos más clorfenicol y lo han retirado de sus esquemas y de su mercado inclusive. No hay tratamiento. Entonces no usan, ¿sí? Esa anemia plástica se va a manifestar en el paciente con idiosincrasia. Obviamente es el paciente que tiene la predisposición, pero como siempre hemos dicho, esa idiosincrasia es imposible predecirla. No podemos saber quién tiene y quién no tiene hasta que aparezca la complicación. Y además, fíjense, el tiempo de uso no es un determinante. Es decir, había pacientes que estaban en su tercer o cuarto día de tratamiento y ya aparecía la anemia plástica. Por lo tanto, no tiene relación con el tiempo de uso del fármaco. Todo esto ha hecho que sea realmente una complicación muy peligrosa, no deseable, y que muchos países hayan determinado no usar más ese fármaco. Vuelvo a insistir en que en nuestro medio sí se sigue usando todavía, aunque la restricción a la vía tópica y al uso oftalmológico ha permitido minimizar riesgos, ¿no? Porque por esa vía pues este riesgo no es significativo. Bien, otro efecto adverso de relevancia cuando hablamos de clorfenicol es el que se ha visto en los recién nacidos, debido a que obviamente los recién nacidos tienen un defecto en la conjugación hepática por la inmadurez del órgano, y eso hace que sean mucho más sensibles a intoxicarse con clorfenicol. Entonces no se debería usar en niños chiquitos. Además que se ha descrito este síndrome, que es el síndrome del niño gris. ¿Por qué se le denomina así? Porque literalmente es como si el pacientito, el niño en este caso, se fuera volviendo gris cada día, como si se le hubiera apagando o se le fuera apagando su luz, dicen los pediatras, ¿no? Es como cada día se ve más oscurito, más oscurito, más oscurito hasta que colapsa. Se acompaña el síndrome con esa pérdida de la luminiscencia de la piel del pacientito, más vómitos, flacidez, hipotermia, puede llegar a un shock y a un colapso, y pues el color gris es característico de esa denominada síndrome. Bien, si hablamos de las interacciones medicamentosas, el clorfenicol es claramente hepatotóxico, por lo tanto va a interaccionar de forma negativa con cualquier otro fármaco que utilice ampliamente el sistema del SP450. También se ha visto interacción importante con fenitoína, warfarina, clorpropamida y clorbutamina. Entonces, con estos fármacos no se debe asociar el clorfenicol. Bien, y el otro grupo de alta relevancia cuando hablamos de la subunidad mayor es el de los macrólidos. El prototipo de los macrólidos es la eritromicina, ¿sí? Y vean, de este grupo es la eritromicina, la claritromicina, la citromicina, pertenecen a este mismo grupo farmacológico. Y justo estas tres son las que vamos a revisar porque son las de uso más frecuente. Entonces, fíjense, cuando hablamos de este grupo, lo que hacen es inhibir la síntesis proteica uniéndose de forma reversible a la subunidad ribosomal mayor, es decir, a la subunidad 50S, muy parecido al clorfenicol. ¿Qué es lo que nos cubre? Los macrólidos es un grupo antibacteriano maravilloso, tienen una cobertura bastante amplia. Fíjense, son eficientes frente a Mycoplasma pneumoniae, legionelas, infecciones por estreptococos beta-hemolíticos del grupo A, S-pneumoniae, neumonías adquiridas en la comunidad de pacientes inmunocompetentes. Es muy frecuente que se use macrólidos asociados a beta-lactámicos en pacientes con neumonías comunitarias, más aún si van a ser manejados de forma ambulatoria y no los vamos a hospitalizar. En infecciones por clamidias, que fíjense, el anterior fármaco no servía para clamidias, ¿no es cierto? Y este es útil en clamidias. Puede ser una alternativa, por ejemplo, a las tetraciclinas en pacientes embarazadas que realmente necesitan tratamiento y que pues, las tetraciclinas son potencialmente peligrosas. Infecciones por anaerobios, como actinomyces, por ejemplo, dan buenos resultados. Se ha probado principalmente la claritromicina con muy buenas respuestas. Y por supuesto, en pacientes con alergias a las penicilinas es una gran alternativa en el entendido de que no hay riesgo de reacción cruzada porque es un grupo químico completamente diferente, entonces no tenemos riesgo de reacción cruzada. Vamos a ver a estas tres: la eritromicina, que es el prototipo de este grupo y la primera que se ha usado,
La claritromicina, que se está usando ampliamente sobre todo por la erradicación del Helicobacter pylori, como hemos visto en su primer esquema, y la citromicina, que es un muy buen antimicrobiano. Su dosis es muy fácil para el paciente porque es una sola vez al día. El esquema habitual hemos dicho que es 3 días, pero se puede extender a 5. Entonces es un fármaco muy bueno, pero en pandemia hemos abusado de la citromicina porque lo hemos incluido al esquema de COVID, obviamente no con el objetivo antibacteriano, sino porque estaba en ese grupo de fármacos que siempre repetimos que se han probado in vitro y que aparentemente tenían algún grado de impacto en la replicación viral, y por esas razones que se ha usado en COVID, no por su efecto antibacteriano, y no tiene relación su aplicación con el efecto antibacteriano. Sin embargo, ya hay evidencia que ha demostrado que entre los pacientes que han usado citromicina y los que no han usado, no hay diferencia estadísticamente significativa en los resultados. Entonces nos recomiendan no usar acitromicina si no hay evidencia de una infección bacteriana, ¿sí? Es cierto también que estos fármacos macrólidos son usados por los dermatólogos, por ejemplo, como inmunomoduladores, porque sí se ha visto que pueden disminuir en cierta forma la respuesta autoinmune en pacientes con enfermedades autoinmunitarias. Entonces también usan periodos cortos con este objetivo en pacientes que están atravesando crisis o problemas autoinmunitarios asociados a la hipersensibilidad. Otra característica del grupo de los macrólidos es que son prokinéticos, es decir, facilitan el tránsito gastrointestinal, la digestión. Entonces, obviamente, cuidándolos como antimicrobianos, no vamos a utilizar en trastornos de este tipo. Sin embargo, tenemos que tenerlo presente porque puede ser que el paciente, no sé, pues está recibiendo el macrólido porque hay una infección determinada, pero era estreñido y no entraba al baño cada 3 días, cada 4 días nada más. Y cuando empieza a tomar el macrólido por este efecto cinético y que va a haber una mejoría del tránsito gastrointestinal, puede ser que el paciente empiece a entrar todos los días con una frecuencia más alta. Entonces el paciente a veces se preocupa porque está acostumbrado a entrar cada 3er día y puede afligirse y preguntarnos, ¿no?, por qué le está ocasionando ese fármaco, no sé qué. Entonces es un efecto conocido y característico del macrólido, pero no lo usamos con ese fin porque estaríamos arruinando un antimicrobiano con fines que no tienen nada que ver con su función, ¿sí? Bien, la eritromicina se usa de 250 miligramos hasta 1 gramo cada 6 horas. Intravenoso 1 gramo cada 6 y en niños 40 miligramos kilogramo día cada 6. La dosis habitual de eritromicina en nuestros pacientes suele ser de 500 miligramos, ¿no? De 250 no usamos en adultos, y para los niños kilopeso pues se puede calcular. También tenemos jarabes de eritromicina. Bien, la claritromicina ha mantenido el espectro de actividad de la eritromicina, pero ha mejorado algunas características, de modo que usamos oral o parenteral de 500 miligramos cada 12 horas. Algo importante con claritromicina es que no sirve, no es estable para usar en bolo, se produce más daño que beneficio. Entonces hay que pasar siempre lentito, diluido, puede ser intramuscular, aunque no se recomienda ni pasar en bolo ni administrar intramuscular claritromicina. O se usa oral en esquemas que ya conocemos, o idealmente parenteral, ¿sí? Y obviamente cuando usemos vamos a usar lentito, muy diluido, y vamos a pasar con calmita al paciente. La dosis kilopeso es de 15 a 30 miligramos por kilogramo día, y esto se puede utilizar cada 12 horas, el intervalo habitual de la claritromicina. Como han visto ustedes ya, esta es una gran herramienta en la erradicación del Helicobacter pylori, pero no solito, sino asociado y acompañado a los otros fármacos del esquema, porque de lo contrario la resistencia aparece terriblemente rápido, ¿sí? Y la citromicina, que es la que hemos abusado, podríamos decir, en esta pandemia, es maravillosa porque tiene que tomar el paciente una sola dosis cada día, ¿no? Y lo habitual es 500 miligramos, 3 días seguidos, una vez por día nada más. Y con eso va bastante bien. Evidentemente, cuando tenemos cuadros más complejos, se puede extender el esquema hasta 5 días.
Pero este fármaco en particular, a diferencia de los otros que hemos ido viendo, no se recomienda de 7 a 14 días, ¿sí? O de 7 a 10 días. Este se recomienda de 3 a 5 días, nada más. No se debe dar más de ese tiempo porque aumenta potencialmente el riesgo de toxicidad y daño en el paciente. En niños se calcula 10 miligramos por kilogramo día, también dividido en 3 administraciones diarias, y va bastante bien. Bien, si hablamos de los efectos adversos de los macrólidos, lo que vamos a ver es que puede haber trastornos gastrointestinales con náuseas, vómitos, diarrea, anorexia, etc. Puede haber toxicidad hepática significativa con hepatitis colestásicas agudas, que normalmente están asociadas al escolato, pero se va suspendiendo la medicación durando la función. También se ha descrito fiebre, eosinofilia, exantemas, entre otras, y podríamos decir que las interacciones farmacológicas más importantes estarían ligadas a disminución de las P450 porque vamos a afectar el metabolismo de otras sustancias. En el caso de warfarina y teofilina tienen interacción negativa. La metilprednisolona y la rituxina también pueden tener interferencia de distintos tipos. Bien, dentro de lo que son los inhibidores de síntesis proteica, no podemos dejar de mencionar a las glincosaminas. La glicosamina más conocida es la clindamicina, ¿sí? Y van a ver, siempre les digo, ¿no? En servicio de infectología, cuando les digan con qué cubro anaerobios y ustedes dicen clindamicina o metronidazol, el docente de infecto nos va a decir ¿sí? Entonces, clindamicina y metronidazol son nuestras principales herramientas para cubrir anaerobios, ¿sí? Entonces, suelen asociarse con otros fármacos con el objetivo específico de que nos dé cobertura frente a anaerobios, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que va a hacer las glicosaminas? Van a inhibir la síntesis proteica uniéndose a la subunidad mayor, que sería la 50S. Va a facilitar la opsonización, fagocitosis y destrucción de bacterias intracelulares. También es bactericida para algunos estáfilos y algunas cepas de bacterioides. Algo interesante es la aplicación clínica, fíjense, va a actuar sobre todos los gram positivos aerobios, con excepción de ese aureus meticilino resistente y enterococos. Entonces, estas cepas que suelen ser mucho más resistentes no van a responder a esto. Ahora, la mayoría de los gram positivos van a ser afectados y también los gram negativos anaerobios como Streptococcus, Streptococcus, Propionibacterium, Clostridium perfringens, Fusobacterium y otras más. Entonces, sí tiene un espectro súper ampliado. Las infecciones abdominales y ginecológicas, donde en general participan o están mezclados a otros microorganismos, los anaerobios, van bastante bien. ¿Quiénes son resistentes a las glicosaminas? Clostridium difficile, Clostridium racemosus y Bacteroides fragiles. Entonces, esos microorganismos han demostrado que hasta un 19% es resistente. Que obviamente decimos 19% porque ese es el dato que nos da el libro, pero en nuestro medio sabemos que seguro que es mayor. Bien, vamos a ver las dosis de clínica. Fíjense, se usa en paciente adulto de 150 a 450 miligramos cada 6 horas y en paciente pediátrico de 150 a 900 miligramos cada 8. Se puede usar oral, intramuscular o intravenoso de 10 a 30 miligramos por kilogramo día cada 8 horas. Una desventaja es que en nuestro medio no nos llegaba la presentación oral, no sé si ahora estará llegando, pero en general no había, por lo tanto restringíamos su aplicación a la vía parenteral, ¿sí? Como efectos adversos importantes tenemos gastrointestinales como diarrea, náuseas, vómitos, exantema, algunos trastornos hepáticos, enterocolitis severas asociadas a Clostridium difficile. Bien, con eso habríamos terminado los inhibidores de síntesis proteica. ¿Quieren descansar un ratito? Sí.